especialista en medicina de rehabilitación, alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Ella es el CRIT Michoacán porque sabemos el esfuerzo que realizan. Muchos de nuestros alumnos han tenido la oportunidad de vivir ahí apoyando a los chicos que van a rehabilitarse. Y bueno, hoy nos va a venir a hablar la doctora de este tema bastante interesante para todos nuestros chicos que nos están siguiendo a través de redes sociales, nuestros chicos del área de fisioterapia. Este tema que es rehabilitación y terapia física en el paciente con lesión medular. No me extiendo más en la presentación porque me interesa que pueda usted comenzar. Bienvenida, doctora, y gracias por darnos la oportunidad esta noche de esta charla. Al contrario, Lupita, muchas gracias a ti y a toda la Universidad Montred, que la verdad es que el compromiso es correspondido también por parte de Fundación Teletón, en este caso de CRIT Michoacán, al cual represento. Me enorgullece mucho el poder participar y el seguir generando estos lazos de unión entre ambas instituciones, porque estamos totalmente agradecidos también del el gran aprecio que la Universidad Montreal tiene hacia Fundación Teletón y el importantísimo apoyo que han dado al CRIT y a nuestros niños especialmente en todos sentidos, desde por supuesto los prestadores de servicio social, de prácticas profesionales, pero también con el grandísimo y valioso apoyo de su rector, todos los colaboradores del CRIT Michoacán, nuestros niños y nuestras familias, se los agradecemos profundamente y esta es una forma muy, muy pequeñita de retribuirles todo el cariño y todo el aprecio que les tenemos. Muchas gracias, doctora. Pues adelante, le cedo el micrófono y vamos a comenzar con esta interesante charla. Muchas gracias. Pues como comentas, Lupita, este tema es muy interesante, es muy extenso. Por supuesto que en estos minutos procuraré ser lo más objetiva, lo más clara para llevarles a ustedes la mayor información posible en cuanto a este tema tan interesante que es la rehabilitación y la terapia física en el paciente con lesión medular. Y sinceramente me quise enfocar de manera primero global, como en este tema de la rehabilitación, pero sí, obviamente, pues en relación a la terapia física, porque sé que en la licenciatura que se imparte en la Universidad de Montreal, pues obviamente hay mucho más interés en este sentido. Sin embargo, yo siempre como médico especialista en rehabilitación, creo que el acompañamiento rehabilitatorio de un paciente pues tiene que ser multidisciplinario, multi-inter y transdisciplinario. Por eso es que no me quise quedar únicamente en la parte de la terapia física, sino que toda la comunidad estudiantil que nos está escuchando, pues sepa que la terapia física es una parte súper, súper, súper importante del acompañamiento de una persona con lesión medular. Sin embargo, es una parte. La rehabilitación es todo el conjunto y todo el acompañamiento que debe tener este equipo multidisciplinario. Y por favor, que no lo dejen de lado, que si se encuentran hoy en día con un paciente con una lesión medular en cualquier etapa, sepan que debe verse, que debe de apoyarse de ese equipo multidisciplinario para que evitemos las menores secuelas posibles. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar este tema, les decía, pues es muy interesante, muy importante porque en todo el mundo hay millones de personas con lesión medular. En las últimas estadísticas o en las más recientes que revisé en la bibliografía, se mencionaban 90 millones de personas con lesión medular, ¿no? Y el impacto económico de este padecimiento es muy alto. Por eso también la importancia del tratamiento rehabilitatorio completo, no únicamente enfocado a la terapia física. En países del primer mundo, el costo del tratamiento de una persona con lesión medular puede ir de los 0.45 a los 2.1 millones de euros, es decir, de los 9 a los 46 millones de pesos, imagínense, anual, por supuesto, ¿ok? Entonces, pues digo, estamos hablando de pacientes del primer mundo, por supuesto que en México este costo puede ser mucho menor, pero no quiere decir que por eso no sea tan importante el abordaje multidisciplinario. Ok, y bueno, pues solamente de manera muy rápida, el recordatorio de a qué se refiere una persona con lesión medular o qué se refiere con el término de lesión medular. Pues nos encontramos a una afección, a una afectación
de la médula espinal con alteraciones temporales o permanentes en la función normal motora y sensitiva y también, además, autonómica a través del sitio de la lesión. Es decir, si comparáramos el cuerpo humano con un edificio de oficinas trabajando de forma organizada y compleja, el cerebro sería este centro de operaciones y en el último piso, por supuesto, en la médula espinal sería el ascensor que comunica a cada uno de los despachos, a cada uno de estos pisos, de cada planta, con esta oficina central. Entonces, una lesión en este ascensor es a lo que se refiere la lesión medular y va a afectar en la parte motora, en la parte sensitiva y en la parte autonómica, ¿ok? Y bueno, pues les decía de manera, pues es muy, muy breve la introducción. Y pues, ¿cuál va a ser el objetivo de la rehabilitación? El objetivo principal en una persona con lesión medular es conseguir el grado máximo de independencia y de bienestar. Y bueno, pues nos referimos a este grado de independencia, pero también tenemos que considerar que esta rehabilitación va a depender de diferentes aspectos, ¿no? El primero de ellos, por supuesto, es el nivel y el tipo de lesión. No vamos a hacer lo mismo y no va a ser el mismo abordaje en una persona con una lesión aguda en shock medular, que está recién hospitalizada, que está todavía pues en este proceso de la fijación de las vértebras, a una persona con un proceso crónico, ¿no? Y con un nivel cervical, torácico o lumbar. Por supuesto, todos los tratamientos tienen que ser individualizados y acordes a cada una de las personas. También, pues les decía, la etapa de la lesión medular, si hay una complicación post lesión, por supuesto hablando de una lesión en una etapa subaguda o crónica y, por supuesto, también las características de la persona, ¿no? Desde la edad del paciente o de la persona, la constitución física, el estado emocional, que es súper, súper importante también, y pues de esto también va a llevar la colaboración del paciente y además también, aparte de todo, el ambiente sociofamiliar, es decir, estas redes de apoyo con las que cuenta esta persona con lesión medular, que en realidad si no se cuenta con unas redes de apoyo suficientes, va a complicar muchísimo el tratamiento. Y bueno, pues además de eso, de estos factores, pues tenemos que hacer una valoración integral y lo más completa posible. Es decir, no podemos llegar y darles pues como receta de cocina todo a todos los pacientes. Les decía que va a depender de muchos factores y esta valoración integral, la verdad es que tiene que ser completa y tiene que elaborarse un diagnóstico lesional clínico y una cuantificación de estas posibles alteraciones. Este diagnóstico debe de incluir la clasificación de Asia. Paciente que tiene lesión medular y no tiene una clasificación de Asia, pues hagan de cuenta que pues llegó en silla de ruedas, es un paciente en silla de ruedas, pero no sabemos el nombre completo de este diagnóstico. Tenemos que determinar el diagnóstico también por Asia, nos determina si es una lesión completa, el nivel, por supuesto, y el nivel torácico, cervical o lumbar y el nivel de lesión medular, ¿no? A, B, C, D. Entonces, pues bueno, tiene que tener esta valoración integral que generalmente la realiza un médico en rehabilitación. Y bueno, pues también la valoración analítica a nivel sensorio-motor, que es parte también de esta valoración de Asia, y la valoración específica manipulativa, que pues en este caso nos va a hablar de cuánto puede realizar el paciente en cuanto a manipulación, por supuesto, y de ahí derivar en desplazamientos o transferencias, ¿no? Son valoraciones que se van haciendo también por grado de especialización o por área de especialización, ¿no? Hay algunas valoraciones que las va a hacer pues más enfocadamente un terapeuta ocupacional, un terapeuta físico, un médico en rehabilitación. Este diagnóstico integral también debe de estar compuesto por la valoración de la espasticidad y qué impacto ha tenido esta espasticidad, si además del el tiempo de evolución, esta espasticidad ha dejado contracturas o alteraciones motoras importantes, bueno, pues hay que ver cuál ha sido este impacto también, ¿no? Si hay presencia de dolor,
sus características y el impacto también puede ser un dolor neuropático o puede ser un dolor por una osificación heterotópica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también además de esto, el análisis de la situación funcional global y la valoración de la participación y escalas de vida específicas, ¿no? Puede ser que nos tengamos que adentrar a una valoración funcional, el FIM, que le llamamos, y eso nos va a decir qué grado de participación tiene esa persona con lesión medular, ¿no? Qué tan independiente es, y de ahí, pues también de la valoración, pues haremos nuestra intervención. O sea, esta plática no va a ir dirigida a qué tipo de terapias, cuáles son las movilizaciones, sino más bien qué es lo que tenemos que indagar en el paciente para que sobre eso, sobre ese diagnóstico, veamos cuál va a ser ese abordaje, ¿ok? Y bueno, además de todo, pues también incluir las escalas de afectación en el estado emocional, si hay ansiedad, si hay depresión, y bueno, pues por supuesto que les decía, esta valoración tiene que ir complementada con el acompañamiento psicológico, y bueno, pues apoyarnos del equipo multi-inter y les decía transdisciplinario. ¿Por qué? Porque si no, entonces, pues estamos únicamente llegando a una parte muy importante, sí, pero pequeña de la valoración y el tratamiento integral de una persona con lesión medular, ¿no? Entonces, un excelente protocolo va a consistir justamente en una valoración minuciosa, periódica, con distintos programas de acuerdo al tiempo de evolución y ya decía las características de este paciente y bueno, pues las necesidades individuales, les decía, no podemos dar una receta de cocina y decir, este es el paso 1, paso 2, paso 3 para un paciente con lesión medular, ¿no? Porque todos los pacientes, todas las personas, pues son distintas y necesitan un traje individualizado y hecho a la medida. Y bueno, además de esta valoración multidisciplinaria, ahora sí ya vamos al abordaje. Por supuesto, vamos a tratar de ser lo más generales, siempre y cuando, pues bueno, respetemos todas esas condiciones previas de que esta valoración ha sido hecha y de preferencia en conjunto con un equipo multidisciplinario, pues les voy a ir platicando de algunas experiencias en los lugares en donde he colaborado, pues que son básicamente mi formación como médico en rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El abordaje se hace multidisciplinario, se hacen clínicas integrales en donde participa el paciente, su principal red de apoyo, no sé, padre, esposa, madre, hijos a veces, y además de eso, el equipo médico, pero también se acompaña de trabajador social, de terapeuta físico, de terapeuta ocupacional, por supuesto, les decía, del acompañamiento psicológico, y todo en conjunto hace este abordaje y este tratamiento de acuerdo a las necesidades específicas e individuales de cada paciente, ¿no? Entonces, pues ya vamos a estas generalidades del abordaje, ¿no? Tiene que ir, pues, muy de la mano con la prevención también de las complicaciones, porque desde que ingresa un paciente al hospital con una lesión medular, un paciente que se acaba de accidentar, que tuvo un accidente automovilístico o que se echó un clavado de la alberca y pues cayó de cabeza y tiene una lesión medular y está llegando al hospital y entonces pues hay que hacer el tratamiento, por supuesto, agudo, en donde se tiene que descomprimir esa médula, se tiene que liberar, se tiene que dar todo el tratamiento médico quirúrgico, pero desde ahí estamos ya empezando a prevenir. Es decir, si un terapeuta físico, si ustedes se encuentran en un hospital, la intervención tiene que ser desde terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar que este paciente se complique con situaciones como inmovilidad, ¿no? Como lesiones por presión, lesiones cutáneas por presión. Entonces, pues este abordaje, les decía, tiene que ir desde la prevención, la derivación, el manejo farmacológico, que pues por supuesto ese va a ir muy de la mano de la parte médica, de las complicaciones clínicas intrínsecas a la lesión medular, o sea, este paciente recién accidentado puede tener otras complicaciones además también de la lesión medular, ¿no? Otras fracturas, etcétera, ¿no? Lesiones osteoarticulares, lesiones neuromotoras, vesicourinarias, y ahorita nos vamos a ir desenvolviendo todo este abordaje,
circulatorias, respiratorias, entre otras, ¿no? Y bueno, pues también el abordaje clínico y farmacológico de los trastornos asociados, ¿no? Si es que este paciente lo requiere o si se precisa. También, por supuesto, desde el inicio, desde que la estabilidad del paciente lo permita, la estabilidad médica lo permita, empezar con estas movilizaciones pasivas y cuando el paciente lo pueda lograr, asistidas también. El inicio de la bipedestación asistida con sistemas específicos también, en muchas ocasiones se cree que la bipedestación pues solamente va a ser para pacientes que puedan caminar o que tengan un pronóstico de marcha. Esto es totalmente falso. La bipedestación se indica y se requiere desde pacientes con lesiones cervicales altas. ¿Por qué? Porque ahorita veremos cuáles son esos beneficios de la bipedestación, ¿no? Obviamente, pues también cuando médicamente y esté estable el paciente, por supuesto que si está conectado cánulas, terapia intensiva, pues no lo vamos a bipedestar, ¿no? Y bueno, pues también cuando la estabilidad del paciente lo permita, ejercicios de control de tronco, estos ejercicios estáticos, dinámicos, y bueno, pues también para eso nos podemos apoyar de empleo de entornos virtuales o de bipedestadores mecánicos, ¿ok? Y bueno, o dinámicos también. Y bueno, pues les voy a ir compartiendo algunas imágenes. Decía al inicio que pues me hubiera gustado que se pudiera transmitir con animaciones para que ustedes pudieran ir viendo pues poco a poco estas imágenes. Pero bueno, podemos ver estos bipedestadores. Pues hay bipedestadores obviamente mucho más modernos, que se apoyan de algunas órtesis adicionales también. Y parte también de este abordaje es el entrenamiento de transferencias con o sin soportes de apoyo. El entrenamiento robótico de la marcha, quienes ya han ido a algún CRIT, podrán ver pues cómo es este entrenamiento robótico de la marcha con el Locomat, y esto adicionalmente puede apoyarse de con o sin ayudas técnicas, ¿no? Es decir, ortesis o la retroalimentación visual o la retroalimentación auditiva. De hecho, por ejemplo, mi trabajo de tesis de la especialidad fue justamente la reeducación de la marcha en órtesis robótica, en el Locomat, con la retroalimentación auditiva. Y entonces, pues utilizábamos un dispositivo para poder ayudar al paciente a coordinar cada uno de los pasos con esta retroalimentación auditiva, ¿no? Y bueno, cada paciente pues, y cada institución pues tendrá los recursos o no para poder auxiliarse de ellos. Otra parte del abordaje es el entrenamiento del equilibrio también en entornos virtuales con biofeedback, con plataformas posturográficas. Por ejemplo, en el mismo INR hay un centro de marcha en donde, pues, obviamente se coloca electrodos al paciente, se le coloca en un tapete específico, especial, para poder visualizar cómo va cambiando este mecanismo de la marcha conforme se va fortaleciendo o se van reeducando algunos grupos musculares, ¿no? O bien con las ayudas ortésicas adecuadas, ¿no? Y bueno, pues también estas ayudas que les comentaba, las ayudas ortésicas de miembros inferiores principalmente, y por supuesto también la indicación de adaptaciones domiciliarias. Por eso la importancia de que el equipo multidisciplinario esté presente. ¿Por qué? Pues porque a veces nada más nos quedamos con lo que en la institución podemos alcanzar, pero pues en la casa el paciente no tiene un Locomat, ¿no? O no tiene pues un sistema dinámico de marcha, no tiene algunas órtesis que a lo mejor en la institución sí se cuenta, ¿no? Pero sí se puede hacer estas indicaciones, este programa para casa, estas adaptaciones, sobre todo con el apoyo del terapeuta ocupacional, para que dentro de casa se liberen barreras arquitectónicas, se hagan las adaptaciones adecuadas para que el paciente pues, pueda tener mayor movilidad, ¿ok? Y bueno, pues además de este abordaje, bueno, pues aquí ciertas imágenes también para que puedan visualizar cómo es este biofeedback, la retroalimentación visual, el entrenamiento de la marcha con realidad virtual, etcétera. La verdad es que pues cada vez está más al alcance
de nosotros. Antes lo veíamos únicamente, pues, casi que en películas, pero prácticamente, pues ahorita incluso con algo a lo mejor tan sencillo como un Xbox, se pueden hacer algunas adaptaciones para que el paciente pues pueda verse y pueda retroalimentarse y pueda motivarse para pues que no se vuelva una terapia aburrida, ¿no? Entonces, pues bueno, cada institución podrá adaptar con lo que cuente para poder implementar este abordaje con el paciente, ¿ok? Y bueno, parte también, les decía, de este abordaje es el empleo también de la electroestimulación funcional en miembros superiores e inferiores, que ahorita lo veremos un poquito más de qué se trata esto. El entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria, les decía, pues no es únicamente parar al paciente, no es únicamente hacer estas movilizaciones pasivas o asistidas al paciente, no es únicamente realizar los estiramientos o el entrenamiento o el reentrenamiento muscular. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Pues el objetivo principal es llevar al paciente a la independencia funcional nuevamente, ¿no? O sea, o será uno de los objetivos principales, que el paciente tenga calidad de vida, pero que también logre en la medida de lo posible su independencia funcional. Entonces, ¿dónde empezamos la independencia funcional? Pues desde las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Que se vuelva a poder alimentar por sí mismo, que pueda asearse, que pueda lavarse los dientes, que pueda peinarse, cosas tan básicas que a lo mejor no la tenemos presente. Bueno, yo sé que ustedes sí, pero que pues a veces damos por hecho que el paciente lo va a lograr, ¿no? Pero pues ¿quién le enseñó a volver a hacerlo? Pues para eso justamente el apoyo de este equipo multidisciplinario y no dejarlo de lado, o sea, no únicamente enfocarse a la parte motora. Acordémonos que el paciente es integral y es una persona. Así como nosotros tenemos estas necesidades básicas, nuestro paciente también las tiene, ¿ok? Y bueno, pues también el entrenamiento de esta destreza de miembros superiores, también apoyándose de la realidad virtual o cuando se necesita con entrenamiento robótico. Bueno, pues por ejemplo tenemos también de la familia de Jocoma, el primo de los miembros superiores, el armeo, el primo del Locomat, que es para miembros inferiores, es el armeo para miembros superiores, ¿no? Y bueno, pues de ahí también podemos hacer algunas adaptaciones y hay algunos equipos que pues no son necesariamente tan caros, pero que cumplen con esa misma función, ¿no? El equipo, por ejemplo, que tenemos en el CRIT, ¿no? Es un equipo que se llama Pablo y que también a través de la realidad virtual y de esta retroalimentación visual, el paciente puede mejorar prehensión, coordinación, las funciones básicas de mano. ¿Ok? Y bueno, pues también este abordaje incluye el ajuste individualizado de las férulas y de soportes de apoyo para miembros superiores, porque en muchas ocasiones la lesión medular también abarca, bueno, afecta a miembros superiores, sobre todo cuando son torácicas altas o cervicales, y se tienen que hacer adaptaciones funcionales para miembros superiores para evitar la deformación, la mano en garra, etcétera, ¿ok? Entonces, pues no olvidar también que se tienen que hacer estas adaptaciones funcionales u ortésicas para miembros superiores, ¿ok? Entonces, pues aquí un ejemplo les decía de el armeo, de el Pablo, de la retroalimentación visual con realidad virtual o realidad adaptada, etcétera, ¿ok? Y bueno, otro de ya enfocándonos en el tratamiento, sobre todo hablando de fase aguda, bueno, hay dos fases de la lesión medular. Una es la fase de shock medular, que en muchas ocasiones también se le llama fase aguda, y la otra es la subaguda o crónica. Y bueno, pues habla de tratamiento en fase aguda. Este debe incluir fundamentalmente la prevención de complicaciones respiratorias. En la fase aguda, terapeutas físicos, médicos, terapeutas ocupacionales, enfermería también muy importante. Nos tenemos que enfocar, aparte de la estabilidad de la columna, que pues eso generalmente se lo dejamos al médico, al traumatólogo, al ortopedista, la parte que corresponde justo al shock medular es la respiratoria, evitar complicaciones respiratorias y poner especial atención en lesiones cervicales. Un paciente con lesión cervical C1, C2 es muy probable, bueno, C1 de cajón necesita ventilador para
respirar, ¿no? Pues si es que no se murió, porque pues en muchas ocasiones el pronóstico es pues fatal prácticamente en las primeras horas, ¿no? Pero C2 necesitan forzosamente apoyo ventilatorio externo, ¿no? C2, C3, C4, pues también hay afectación en el nervio frénico y es muy probable que necesite respiración asistida o reentrenamiento de estos músculos, sobre todo de los accesorios de la respiración. Y bueno, pues además de las complicaciones respiratorias o de enfocarnos a la parte respiratoria, también tenemos que tener presente estas complicaciones o posibilidad de afectación en el aparato circulatorio. ¿Por qué? Pues porque a veces se queda el paciente postrado en cama días y nadie lo movió, se le olvidaron las medias de compresión. Bueno, eso ya casi no sucede, ¿no? La colocación de las medias de compresión, la anticoagulación también, los cambios posturales para evitar que se hagan lesiones por presión en la piel. Y bueno, pues también el tener presente que el paciente también tiene afectación, tanto en la fase aguda como en la crónica, de la función intestinal, vesical, sexual. Nosotros como médicos en rehabilitación damos indicaciones para cada una de esas funciones también, para que no haya intestino neurogénico, o si lo hay, bueno, pues reeducar al intestino o tratar de educar al intestino a que tenga ciertos hábitos intestinales. ¿Por qué? Pues porque si no el paciente va a estar estreñido siempre, ¿sale? Y en la parte vesical nos apoyamos también neurología, pero además de todo, enseñamos al paciente a que se haga autocateterismos cuando los puede hacer, cuando tiene una adecuada movilidad de miembros superiores, o bien que el familiar haga estos cateterismos vesicales continuos también, por lo menos 3 a 4 veces al día, y que con esto evitemos que haya afectación y formación de cálculos vesicales o después cálculos renales o pielonefritis o insuficiencia renal crónica, y el paciente se muere por eso, ¿sale? Entonces, muy importante tener presente esta función vesical también, y algo que en muchas ocasiones se olvida, la función sexual, y para eso pues también este apoyo del urólogo, porque en muchas ocasiones hay pacientes que tienen estas erecciones, por ejemplo, o las mujeres hay pérdida de la ovulación, y bueno, pues entonces tenemos que apoyarnos de urólogo o ginecólogo para saber cuáles son estas alteraciones que puede haber en ese aspecto, ¿ok? Y algo muy importante que a lo mejor lo han escuchado ustedes también hablar es la disreflexia autonómica. No me voy a extender en ese punto, solamente tener presente que para pacientes con lesiones en T6 o superior puede haber esta afectación. Se llama disreflexia autonómica cuando un paciente que tiene un estímulo nocivo, externo por supuesto, o interno, que afecta arriba de la lesión medular, es decir, de T6 hacia arriba o hacia abajo también, bueno, que la lesión medular está en T6, pero que puede ser que, por ejemplo, el paciente lleva, pues no sé, 5 horas y no lo han movilizado. Entonces, por supuesto que quédese alguien en la misma posición 5 horas, acostado 5 horas sin poderse mover. Por supuesto que el cuerpo reacciona, y justamente esta reacción se manifiesta con incremento de la presión arterial, o sea, es una reacción realmente autonómica, es decir, se incrementa la presión arterial, hay bradicardia, hay cefalea, hay hipertermia, hay sudoración profusa, y bueno, pues en muchas ocasiones está acompañado también de ansiedad. El paciente no sabe por qué, pero pues está sudando, tiene fiebre, tiene bradicardia, o tiene picos de hipertensión arterial, y bueno, pues hay que ver si no está, incluso a veces un doblez de una sábana, si ya se hizo el cateterismo, si ya evacuó, etcétera. Entonces, todos los estímulos nocivos internos o externos pueden ocasionar esta disreflexia autonómica cuando el paciente tiene este nivel de lesión medular a esta altura, ¿no? A nivel de T6. Y bueno, pues algo que también se tiene que tomar en cuenta en este tratamiento de la fase aguda son estos objetivos, que son el primero, instaurar un régimen profiláctico respiratorio, ya decía la importancia de y tratar estas complicaciones. La rehabilitación respiratoria es fundamental para que el paciente, sobre todo les decía, con lesiones medulares altas, no tenga pues acúmulo de secreciones y pues la imposibilidad de hacer este reflejo de tos, y con esto pues neumonías asociadas,
pues imagínense, un paciente se muere por una neumonía, ¿por qué? Pues porque nadie le dijo que se le tenía que enseñar cómo sacar esas secreciones, ¿no? Cómo no acumular esas secreciones. Entonces, bueno, la función respiratoria es súper importante. Por supuesto, también tenemos que evitar complicaciones osteoarticulares, tenemos que mantener el grado de movimiento completo o lo más fisiológico posible y mantener y reforzar todos los grupos musculares, aunque haya lesiones medulares abajo, ¿no? Es decir, si hay una lesión medular, no sé, lumbar, y pues el paciente no tiene posibilidad de realizar marcha, aún así tenemos que seguir trabajando con los músculos de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de mantener el trofismo de estos, ¿ok? Y bueno, pues también no nada más se tiene que quedar el tratamiento con lo que se hace institucionalmente, sino que se debe de comprometer al paciente y a su familia, y por eso la importancia de que el paciente tenga pues una red de apoyo, pero también un acompañamiento por el área de psicología para que pues bueno, se refuercen pues todos los aspectos que pudieran apoyar psicológicos a la familia, ¿ok? Y al mismo paciente. Y bueno, además de esto, les decía, voy a hacer mucho énfasis en esta parte de la función respiratoria. Ya les decía de la disreflexia autonómica, pero también cuando hay una lesión a nivel de T6, la función respiratoria, el reflejo de la tos se pierde. Y perdón que están escuchando a mis perros porque hoy no los saqué a correr, entonces ustedes disculpen. Y bueno, pues hay pérdida de este reflejo de la tos. Hay que tener también pues el recordatorio de estos músculos abdominales, de la reeducación muscular. ¿Por qué? Pues porque son los que nos van a permitir la expiración forzada y la eficacia de la tos, sobre todo cuando hay lesiones a este nivel, en T6 y T2, ¿ok? Y pues también estos músculos estabilizan las costillas inferiores. Entonces, pues la importancia de tener esto presente para que podamos mantener en condiciones adecuadas ventilatorias al paciente, ¿no? Les decía la importancia de la cinesioterapia respiratoria. Obviamente hay muchos conceptos y técnicas ya obsoletas, ¿no? Las palmopercusiones que de verdad ocasionaban unas bulas terribles a nivel pulmonar, por supuesto que ya son obsoletas. El terapeuta, si es que se quiere especializar en terapia respiratoria, pues tiene que saber cuáles son estas técnicas y si no, derivarlo. O sea, hay terapeutas físicos pueden hacer estas especializaciones en terapia respiratoria y acompañarse también del médico en rehabilitación pulmonar para que con las técnicas adecuadas este paciente pues tenga pues lo mejor en cuanto a rehabilitación respiratoria, ¿no? Incluso el poder utilizar equipo externo como una de tos o un chaleco percutorio, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues también ver en qué momento es indicado este tipo de aditamentos, porque bueno, pues si la columna no está lo suficientemente fija o si todavía el tratamiento quirúrgico pues es muy reciente, bueno, pues por supuesto que no se van a indicar nada de este tipo de aditamentos, ¿no? Y bueno, pues especial atención también al paciente que está encamado. Les decía, no se vale que un paciente pues pase 5 horas en la misma posición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además de que pueda tener esas disreflexias autonómicas, pues imagínense, a la larga se van a ocasionar deformidades articulares, retracciones articulares severas, atrofia muscular también. Y bueno, hay que recordar que en las lesiones cervicales incompletas son propensas a producir acortamiento de los tejidos por desequilibrio muscular, por espasmo, por dolor o por luxación, ¿no? Y estos acortamientos, estas afectaciones pueden ser desde miembros superiores hasta, por supuesto, miembros inferiores, ¿no? Entonces, por ello, algo tan sencillo, pero que pues a veces se olvida en el hospital, realizar los cambios posturales cada 2 a 3 horas. Y los médicos lo tenemos que dejar pues prácticamente con indicación en las indicaciones, así como si fuera medicamento también, ¿no? Otras de las indicaciones que se realizan, pues es por supuesto las movilizaciones pasivas, una vez que se descontrolan las disreflexias autonómicas, ¿no? Y bueno, pues estos tienen muchos objetivos.
mejorar la circulación, ya les decía, mantener la longitud muscular, prevenir el acortamiento de los miembros que están paralizados y mantener el arco de movilidad completo también, ¿no? En esta etapa subaguda también y en la etapa crónica vamos a hablar sobre todo de estos abordajes y estos objetivos que se tienen en estas dos etapas. Entre estos objetivos, pues bueno, mantener el tratamiento, ¿no? Que sea de forma continua. En muchas ocasiones un paciente sale del hospital, ya lo operaron, le fijaron la columna, pues ahí empezó programa de rehabilitación, tuvo el acompañamiento multidisciplinario, lo dieron de alta del hospital, pero pues no le dijeron qué hacer en programa de casa o no le dieron una cita subsecuente para medicina de rehabilitación y entonces pues se pierde ese paciente y pues te queda otra vez con atrofia muscular, con acortamientos musculares también, con deformidades articulares, vuelve otra vez la función vesical, intestinal, sexual a afectarse. Entonces, es muy importante que este tratamiento sea continuo, no nada más en la parte hospitalaria, sino también en casa y pues con un seguimiento en la consulta externa o en la terapia física o en la unidad básica de rehabilitación de manera externa, ¿ok? Y bueno, estos objetivos pues van a ser enfocados en prevenir trastornos por o reposo prolongado, o daños en la piel, también daños en las articulaciones, ya les decía, de las contracturas y retracciones articulares. Y bueno, hay también ocasiones en las que ocurren microtraumatismos. ¿Por qué? Pues porque el hueso se vuelve osteoporótico, o sea, nadie lo puso de pie, se ocasiona osteoporosis y entonces empieza la movilización. Se acordaron que tenían que llevarlo a terapia física después de año y medio y ya hay osteoporosis y entonces empiezan las movilizaciones y pues el terapeuta no se acordaba que había que revisar si no había osteoporosis o no y entonces hay microtraumatismos y como al paciente no le duele, pues entonces hay fracturas también, ¿sale? Entonces, por eso es importante la continuidad del tratamiento, ¿no? Y bueno, pues también les decía, no solamente en la fase aguda, sino en la crónica o en la subaguda, la reeducación de las partes que no están afectadas, por supuesto, para lograr esta independencia muscular y la restauración de la sensibilidad, algo que también en muchas ocasiones no se toma en cuenta, pero que es súper, súper importante, el tratamiento, el acompañamiento, sobre todo con terapia ocupacional, pero si no contamos, porque también hay menos terapeutas ocupacionales que terapeutas físicos, entonces, pues que el terapeuta físico tenga súper presente que no es únicamente la parte motora, que también la parte sensorial sensitiva es importante reforzar, ¿no? Hay guantes de texturas, por ejemplo, algo tan sencillo, pero que pues en muchas ocasiones se olvida, ¿sale? Entonces, pues que ustedes no se olviden de ello. Ok, y bueno, otro de los objetivos es no llegar a esto. O sea, de verdad, tristemente me he encontrado, bueno, ahorita en la consulta, pues no estoy viendo ahorita consulta de pacientes adultos con lesión medular, aunque bueno, pues ya en el CRIT estamos teniendo ya pacientes con adultos. Sin embargo, de verdad, en la experiencia en el instituto, de forma muy, muy triste, nos encontrábamos con pacientes en los que pues no se quedaba sentado o se quedaba acostado y se hacían unas lesiones terribles, terribles en la piel. ¿Por qué? Pues simplemente por algo tan sencillo como era cambiarlo de posición, no se hacía, ¿no? Entonces, que no suceda eso, que no suceda eso con sus pacientes. Acuérdense de estas movilizaciones y cambios de postura cada 2 a 3 horas. La liberación de las zonas de presión también cada 3 horas. Hay pacientes ya con lesión medular establecida que hacen esto así, tan solo esto, de verdad. El solo hecho de levantarse, de apoyarse de su silla de ruedas y levantarse, y eso libera las zonas de presión, ¿sale? Enseñárselo a hacer constante, 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 ¿no? La presencia de osificaciones heterotópicas que les decía hace un momento, pues son estas formaciones óseas en donde, pues, en una articulación que no se mueve, pues también se deforma, y entonces, pues ya después llegan, después de un año, y ya no es por acortamiento, sino realmente por un tope en la articulación. ¿Por qué? Pues porque esta osificación heterotópica se formó
porque nadie movió esa articulación, nadie hizo los rangos de movilidad que tenía que hacer y bueno, pues el paciente ya está afectado de forma prácticamente irreparable, ¿no? Digo, sí hay tratamiento para estas osificaciones heterotópicas y dependiendo del grado, pero pues en muchas ocasiones también en las instituciones dicen, bueno, pues no le duele, no va a moverse y bueno, pues lo dejamos así, ¿no? Imagínense, eso no es calidad de vida en muchas ocasiones, ¿no? Seguir cuidando la función vesical e intestinal también, el reajuste del control vasomotor, en muchas ocasiones tener presente que un paciente pues estuvo en un hospital un mes y medio, casi siempre acostado, y después empieza la sedestación y hay hipotensión. ¿Por qué? Pues porque no se hizo estos cambios posturales graduales. Entonces, tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Y también en muchos casos, ya estando en casa, casi siempre pasa todo el tiempo acostado. Entonces, sobre todo cuando son lesiones medulares altas. Entonces, pues tener presente esto, ¿para qué? Pues para que se indique o se adapte un bipedestador, que en casa lo pueden hacer perfecto, y poco a poco ir restaurando o manteniendo este control vasomotor, ¿no? También les decía, uno de los objetivos principales es lograr la máxima independencia en las actividades de la vida diaria. Y esto, por supuesto, ya llevado a la casa, ya fuera del hospital, pues con mayor razón, por supuesto, también, ¿no? Las complicaciones que desde el hospital se pueden presentar, en casa también se pueden presentar, respiratorias, viscerales, circulatorias, las deformidades articulares, la pérdida de la amplitud de las articulaciones, la pérdida de elasticidad, las calcificaciones o las osificaciones heterotópicas, las lesiones en la piel y también en muchos casos la espasticidad y la espasticidad con todo lo que conlleva la espasticidad. Entonces, pues tener presente todas estas posibilidades de complicaciones para abordarlas y para tratarlas de manera anticipada o bien cuando ya están presentes en el paciente, ¿no? Y les decía de forma muy, muy importante el acompañamiento psicológico en todo momento. Y bueno, ahí les voy a presentar una tabla en la que de forma como muy gráfica y resumida, podemos ver cuáles son estos grados de independencia funcional, sobre todo enfocándonos a qué tipo de ayudas va a requerir o qué tipo de adaptaciones va a requerir el paciente para poder hasta lograr la marcha, ¿no? Y dependiendo del tipo de lesión medular que tenga. Es decir, por ejemplo, un paciente con lesiones cervicales C1, C3, pues no, el objetivo y la expectativa en muchos casos iba a ser que sea lograr la marcha, pero pues nosotros de antemano sabemos que con ese nivel de lesión medular, lo principal que queremos preservar es la vida. Y para eso tenemos que enfocarnos a la parte respiratoria también. Va a ser un paciente dependiente del ventilador y cuando en muchas ocasiones lo pueda hacer y tenga los medios para hacerlo, si bien va a poder utilizar una silla de ruedas eléctrica, en muchos casos adaptada o poder moverla con la boca, con la lengua, con la frente, cuando va bajando un poco más la lesión, puede ser que sea con pulgares, con pinza de pulgar e índice, lo que podamos hacer, ¿no? Sobre todo en lesión C2, C3, C3 es la que pudiéramos llegar a utilizar, ¿ok? Pero realmente, pues vamos a tener muy pocos músculos conservados de miembros superiores, ¿no? Básicamente, el enfoque va a ser aquí en cuanto a rehabilitación respiratoria, terapia respiratoria y todas estas posibilidades de complicaciones en las que debe haber movilizaciones pasivas totalmente, pues obviamente también reeducación y mantener el trofismo muscular, también mantener la bipedestación para que el control vasomotor se pueda mantener y pues básicamente eso, ¿no? En lesiones medulares un poquito más bajas como C4, en donde el principal control motor clave es el diafragma, bueno, pues aquí a lo mejor podemos adaptar silla de ruedas eléctrica también y bueno, pues obviamente va a ser verbalmente independiente, ¿no? En lesiones más abajo, todavía C5,
el control motor clave va a ser dado por el bíceps, el deltoides, el manguito rotador, y es posible que pueda utilizar una silla de ruedas manual con aditamentos. De hecho, hay una asociación que se llama Vida Independiente, que seguramente también han escuchado hablar de ella, y hay pacientes con lesiones medulares cervicales, incluso C3, incluso el mismo Santiago tiene una lesión, el fundador de esta asociación civil tiene una lesión medular C3, C4, no recuerdo exactamente, pero él tiene una silla de ruedas semideportiva. Entonces, de verdad, el grado de independencia que pueda tener un paciente con lesión medular cervical puede ser muy alto también, ¿sale? Siempre y cuando pues tenga los medios y el acompañamiento específico para lograrlo, ¿ok? Entonces, en un paciente con C5, con lesión medular C5, se puede llegar la independencia o los objetivos funcionales a adaptar una silla de ruedas manual con aditamentos o una silla de ruedas eléctrica para largas distancias y pues ser independiente para actividades que impliquen el control de miembros superiores, ¿no? Y en la lesión medular C6, pues ahí los músculos claves van a ser los extensores de la muñeca y el supinador, y en este caso, pues sí podríamos llegar a adaptar una silla de ruedas eléctrica también para distancias más largas, que sea independiente para alimentarse, para asearse, para vestirse la parte de arriba, etcétera, para poder llegar incluso a hacer transferencias a cierta altura, por ejemplo, de la cama a la silla o al WC, etcétera, ¿no? Y en lesiones medulares un poquito más bajas, bueno, no un poquito, sino más bajas, nos vamos con C7, en donde se puede adaptar una silla de ruedas también eléctrica, ya hay mucho más independencia en las actividades de la vida diaria, ya puede hacer transferencias de forma más sencilla, también cama, coche al WC, y puede llegar a conducir también con controles manuales, conducir el automóvil con controles manuales. ¿Por qué? Pues porque prácticamente tiene casi todos los músculos de miembros superiores conservados. En C8 ya todos los músculos del miembro superior conservados, excepto los que dan la movilidad de los lumbricales y los interóseos, ¿no? Estos que hacen este movimiento, ¿vale? Y para ello, pues puede ser también distancias largas, silla de ruedas eléctrica o hasta semideportiva, y pues prácticamente independiente para todas las actividades de la vida diaria, e incluso para bañarse, ¿no? Y bueno, pues de ahí ya nos vamos a las lesiones torácicas, en donde pues son básicamente los músculos intercostales y de la espalda los que están afectados, y de ahí ya vamos a la parte del control de tronco, en donde pues el paciente puede ser totalmente independiente en una silla de ruedas, semideportiva o de respaldo bajo, si ya lo era desde C7, incluso algunos C5, con mucho más entrenamiento, en este caso, pues con mayor razón, ¿no? Semideportiva de respaldo bajo, y bueno, pues con toda la independencia. En nivel T6, que les decía que es muy importante este nivel o esta lesión, ¿por qué? Pues porque aquí también, además de todo, ya podríamos tener un pronóstico funcional de deambulación con órtesis o con soportes, ¿no? O con mucho entrenamiento, pues también con estos exoesqueletos. Entonces, pues bueno, este nivel funcional nos permite lograr este pronóstico siempre y cuando el abordaje sea pues activo y completo, ¿ok? Y bueno, pues nos vamos a las lesiones lumbares, en donde pues ya las afectaciones son a nivel de psoas o iliosoas, y pues en L1, L2, la deambulación con aparato largo es posible lograrla, L3, L4, la deambulación con órtesis y con muletas y bastones, y en L5, pues con órtesis más bajas, por supuesto, ¿no? En una lesión medular, pues a niveles sacros, se podría llegar a hacer una marcha prácticamente normal, ¿no? A excepción a lo mejor un poquito afectada la extensión de la cadera, pero bueno, pues eso no impediría el que pudiera realizar una marcha pues prácticamente normal, ¿no? Entonces les decía, vamos a tomar algunos puntos claves de este abordaje y del tratamiento que les decía. Ya hice mucho énfasis en la terapia respiratoria. Ahora la bipedestación, ¿por qué? Porque de verdad sí me he encontrado con, pues, no sé, sobre todo personal de enfermería, ¿no? Así, no, pues, ¿cómo que la bipedestación? Pues si tiene lesión medular alta, ¿no? Pues, ¿para qué lo vamos a parar? No es nada más darle falsas esperanzas. De verdad, literal, ¿eh? Y a veces hasta con compañeros médicos,
he escuchado que lo comentan, ¿no? Pues es que pararlo es como darle falsas esperanzas, es que ponerlo en el Locomat cuando tiene una lesión completa y torácica alta, pues es nada más como darle esas esperanzas de que, pues, que se vea parado. Pues sí, que se vea parado. ¿Por qué? Porque el esquema corporal, físico, incluso en este acompañamiento psicológico, este esquema corporal de cómo se ve la persona en sí, de pie, parada, no es que le genere una falsa expectativa, es simplemente este reforzamiento de ese esquema corporal que tiene la persona. Pero además de todo, pues estos otros beneficios fisiológicos que otorga la bipedestación y la carga de peso en las articulaciones. Cuando nos paramos, las articulaciones, pues, digo, no es que choquen literalmente entre sí, pero hacen que esa carga de peso se genere osificación normal, ¿no? Que no pierda la densidad ósea, todos los huesos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, los astronautas, pues en muchas ocasiones tienen este riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque no hay gravedad, porque no hay carga de peso y porque se calcifican los huesos, ¿no? Entonces, debe de indicarse la bipedestación cuando sea posible en una mesa inclinable y hay beneficios respiratorios, circulatorios, psicológicos, ya se los decía, y sobre todo el que se mantenga esa densidad ósea adecuada, ¿ok? Entonces, bueno, pues ese es uno de los puntos claves en el abordaje. El siguiente es sobre las órtesis, que les decía, pues entre más alto es el nivel de lesión, pues también más alta van a ser las órtesis o los aparatos ortésicos, ¿no? Y las órtesis cortas van a ser sobre todo para lesiones medulares lumbares, en donde a lo mejor nada más se necesita una asistencia a la dorsiflexión. No hay que olvidar estas adaptaciones como la articulación tipo Clensack o Tamarack, etcétera, en donde, pues, aunque el paciente no pueda hacer este movimiento de la dorsiflexión o de llevar el pie hacia arriba, este tipo de articulaciones sí lo puede hacer y con esto, pues, mejorar muchísimo la calidad de la marcha, ¿sale? Entonces, sobre todo, pues, por ejemplo, instituciones como Rancho Los Amigos en California, recomienda el uso de órtesis cortas. ¿Por qué? Porque a veces, en muchas ocasiones o instituciones, dicen, ay, bueno, pues caminas, ¿no? Por lo menos, o sea, aunque arrastres la punta del pie. No, 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 a ver, ¿por qué tendría que arrastrar la punta del pie si hay una órtesis para poder auxiliar a la dorsiflexión, ¿no? Entonces, que no se nos olvide esta parte también, ¿sale? Y bueno, pues también algo súper importante que recordar en este abordaje es, pues, ¿cuándo reeducar la marcha? O sea, ¿cuáles son nuestros requisitos para reeducar la marcha? Bueno, primero, pues que haya condiciones cognitivas aptas para asignar un objetivo y órdenes voluntarias necesarias, ¿no? Que exista una retroalimentación mínima visual y la fuerza suficiente también para mover las extremidades. Ya les decía hace un rato en esta tabla, por niveles de lesión medular, y bueno, pues además de todo por escalas, para eso sí, la escala de Asia, escalas de lesión medular para saber hasta cuánto podemos reeducar estos músculos, ¿ok? Cuánto pueden tener de fuerza estos músculos y qué grado de amplitud de movimiento me va a hacer. ¿Va a ser a favor de la gravedad o va a ser en contra de la gravedad? ¿Ok? Y bueno, pues también que haya estabilidad estática y dinámica para, pues, que evite una caída, ya sea por el propio paciente la estabilidad del intrínseca o bien la estabilidad que le podamos dar con apoyos externos, ¿no? Como pues los auxiliares de la marcha o pues un soporte parcial de peso, por ejemplo, etcétera, ¿ok? Y bueno, pues también muy importante el que nos auxiliemos justamente de estas órtesis mecánicas para la bipedestación, ¿no? Entonces, además de estas órtesis, pues, bajas, ¿no? Como la órtesis tobillo-pie, hay órtesis mucho más altas en donde puede haber apoyo o asistencia para la marcha y pues también los mecanismos para bloquear y desbloquear la rodilla para que el paciente también se pueda sentar, ¿ok? Y bueno, además de esto, pues algunos otros órtesis que se llaman reciprocadoras, que acá ya los vemos, la RGO, son siglas en inglés, ¿no? La Reciprocating Gait Orthosis, en donde pues se agregan estos cables y el mecanismo de estas dos, tanto de la RGO como la ARGO, es que hacen el mecanismo
contrario, ¿no? O sea, a lo mejor se puede hacer una flexión de la pelvis, pero la órtesis hace el mecanismo de la extensión, ¿sale? O viceversa. Entonces, pues es importante que las tengamos presentes. ¿Por qué? Pues porque son auxiliares que también nos pueden apoyar para que el paciente pueda tener una mejor reeducación de la marcha, ¿ok? Mientras vamos ganando también con mecanoterapia, con la electroestimulación funcional adicional, que ahorita hablaremos de ella, mayor, vamos ganando más fuerza, ¿ok? Entonces, justamente hablando de estas órtesis con la electroestimulación eléctrica funcional, pues los requisitos deben de, no requisitos, sino los equipos deben de tener en cuenta estos 4 aspectos. Uno, que se estabilicen las articulaciones, por eso les presentaba un ejemplo de las dos, la RGO y la ARGO, que proporcionen la fuerza propulsiva, que controlen esas fuerzas propulsivas y que asistan al equilibrio. Entonces, no es nada más colocarle los electrodos y bueno, pues a ver que me contraiga el cuádriceps para que extienda la rodilla. Sí, pero pues que se extienda la rodilla y entonces ya se te va a hacer para atrás, ¿no? O sea, se te va a hacer un valgo. No, pues para eso justamente es el apoyo de las órtesis como la ARGO o como la RGO, ¿sale? Y bueno, pues además de, estos son algunos ejemplos y cómo se ve un paciente con este tipo de equipos, ambos, ¿no? La electroestimulación funcional y el uso de la órtesis. El tema con esto, pues es que en muchas ocasiones es poco práctico el poner las dos cosas, ¿no? O sea, ya me puse el aparato largo y ahora también los electrodos, etcétera, y pues te llevas más de una hora en colocarlos, ¿no? Pero bueno, pues es lo que se necesita para que el paciente pueda tener una mejor reeducación muscular, hay que dárselo al paciente, ¿sale? Entonces, este sistema híbrido pues va a permitir justamente al paciente no solamente tener la estabilidad, sino además de todo la reeducación muscular, ¿no? La estimulación de los diferentes grupos musculares para poder pues lograr un equilibrio y en todo caso una marcha, ¿ok? Y bueno, pues de ahí también hay otro tipo de sistemas eléctricos eh, de los cuales nos podemos auxiliar, como son el sistema percutáneo, en donde también ahí son implantados electrodos de manera intramuscular cerca del punto motor de estos músculos de los miembros inferiores. Generalmente se colocan 16, 8 por pierna, y también con microprocesadores con distintos programas a cada uno de los pacientes, y bueno, pues van a permitir al paciente con cierto nivel o cierto sí, nivel de lesión medular, a lo mejor un C o un D, poder, en la escala de Asia, por supuesto, poder caminar con una andadera y pues con una cierta velocidad, ¿no? Entonces, pues también son adaptaciones que podemos tener en cuenta o que debemos de tener en cuenta para que el paciente pues pueda mejorar en la medida de lo posible también esta reeducación muscular, ¿no? Y bueno, pues también hay ayudas que nos pueden ayudar, que valga la redundancia, que nos pueden ayudar, perdón, a la fisioterapia, ayudas técnicas, como ya lo veíamos hace un momento, la retroalimentación visual, la realidad virtual, los soportes parciales de peso, podemos a lo mejor incluso adaptar algunos soportes dentro de casa, para que el paciente pues pueda desplazarse dentro de casa también con este soporte de peso, ¿no? Con estos rieles que se pueden colocar en el techo y pues el paciente con una grúa, tal cual, poder desplazarse pues, con la menor ayuda posible, ¿no? Estos sistemas de la movilización, como el Motomed, en el cual el paciente de sentado puede ir a parado y de parado a bipedestación y avanzar en bipedestación, pues también lo tenemos en algunas instituciones y, bueno, pues ojalá que se pueda contar con ellos en el tratamiento de una lesión medular, ¿no? Y bueno, pues también les decía la reeducación de la marcha en una plataforma móvil, ¿no? Que pues por supuesto una banda sin fin es a lo mejor el ejemplo más burdo, pero bueno, pues no dejarla de lado, ¿no? Hasta una órtesis robótica, por supuesto que sería el ideal, ¿no? O cuando lo permita la lesión medular o el nivel, el uso de un exoesqueleto, que también pues cada vez es más accesible este tipo de tecnología en las instituciones, pero bueno, pues no dejarla de lado, o sea, un paciente con lesión medular, una persona con lesión medular,
no tiene que estar confinado en una silla de ruedas, ¿ok? Hay muchas ayudas de las cuales nos podemos apoyar y muchas instituciones con las cuales nos podemos apoyar. Ahora, también ya casi para ir cerrando este tema de la estimulación eléctrica epidural, en donde una persona también con lesión medular, hay cada vez más posibilidades de que pueda pues tener un mejor pronóstico en cuanto a la movilidad, sobre todo a miembros inferiores, ¿no? Este es uno de los tratamientos más nuevos, más actuales, y por lo tanto también como todo tratamiento pues nuevo o innovador, hay relativamente poca experiencia y poca investigación al respecto, ¿no? Sin embargo, pues ya está, o sea, ya hay instituciones aquí en México, en Guadalajara, en Cancún, en la Ciudad de México, instituciones en donde se colocan este tipo de electroestimuladores en la médula, este implante en la médula tal cual, o sea, esto sí está sucediendo en México ya, y esto con de verdad, un acompañamiento súper preciso de terapia física del médico en rehabilitación, se puede lograr que se reduquen ciertos grupos musculares y que el paciente pueda tener una movilidad de miembros inferiores. Entonces, son tratamientos caros, por supuesto, la cirugía anda alrededor del $1,000,000, la cirugía únicamente de la colocación del implante medular, ¿sale? Pues a esto se le llama rehabilitación multimodal, este es un tratamiento, les decía, de los más actualizados, y bueno, pues este tratamiento implica la implantación, justo les decía, quirúrgica de este electrodo en la médula espinal, y estos electrodos mandan impulsos tal cual como si lo hiciera la misma médula, ¿no? Todos sabemos que la médula funciona justo a través de estos impulsos eléctricos que se envían a las diferentes pues, raíces nerviosas y con eso a los nervios periféricos, y así es como funciona este electroestimulador, ¿sale? Entonces, les digo, no es nada más la colocación del implante, sino también se tiene que combinar con rigurosos, pero les digo rigurosos de verdad de 24/7, o sea, el programa que se encuentra, el más cercano que tengo presente, porque pues es una amiga del instituto que llevó este programa de tratamiento de Tailandia a Cancún y a Guadalajara. De verdad, es un programa de entrenamiento con pacientes 24/7, por lo menos 3 semanas, por lo menos 4 semanas intensivos en el centro, no es un hospital, en la clínica, y después de ahí, eso es para reeducar a los músculos, para que el paciente sepa cuáles son los momentos exactos en donde debe demandar un impulso o esa sensación del impulso del cerebro a la médula, y esto hace que se mande el impulso y coordinar con el electroestimulador el momento exacto en donde se manda ese impulso para activar ciertos grupos musculares. Es de verdad interesantísimo el tratamiento, y bueno, pues es de lo más actual. Entonces, pues con lo que conlleva, les decía, lo más actual, ¿no? Hay poca investigación, sin embargo, ya está sucediendo y ya hay pacientes en recuperación. La Clínica Mayo ya tiene varios estudios, hay alrededor de 23 pacientes que ya han tenido una recuperación adecuada y que han logrado la marcha justamente después de este tratamiento, y pacientes con lesiones crónicas, o sea, no son pacientes que se acaban de lesionar, que acaban de recibir el tratamiento quirúrgico, la fijación de la médula, etcétera, de la columna, sino ya son pacientes que tenían lesiones crónicas de años y que se implantaron y que pues ahora están caminando. Entonces, pues bueno, no hay que dejarlo de lado, hay que ofrecerle esta posibilidad al paciente. A veces no creemos que un paciente pueda pagar un tratamiento de 2 millones de pesos, pero pues en muchas ocasiones sí se puede, ¿no? Y esta es otra posibilidad de cambiarle calidad de vida al paciente. Y bueno, pues ahora sí ya prácticamente para ir cerrando, pues recordarles, hay también líneas de investigación actuales sobre las que, pues, el tratamiento farmacológico o esta recuperación de la médula espinal, en donde también, de verdad, algunos resultados con el uso de algunas líneas celulares en ratones se ha visto, sobre todo ese último estudio que me encontré, en líneas celulares del bulbo olfatorio de ratones,
que se colocaban en la médula, obviamente ratones a los que se les producía una lesión medular, y pues resultaron esperanzadoras. Pues está en proceso, está en estudio, y todavía no hay estudios en humanos como tal, ¿no? Pero pues esa es la primera puertita, esa es una primera línea de investigación. Y pues, ¿quién nos dice que en un futuro no muy lejano estemos hablando ya de la recuperación de las células nerviosas o de la instauración de células nerviosas en la médula que con la plasticidad neuronal puedan suplir las funciones de las células dañadas, ¿no? O de la parte dañada de esta médula. Y bueno, pues también la rehabilitación con estas nuevas tecnologías como las que les explicaba hace un momento. Entonces, pues bueno, a manera de resumen, se sigue trabajando para conseguir una recuperación autonómica de la médula y pues los pacientes, hay muchos avances tecnológicos, hay muchas nuevas formas de seguir ayudando. Por supuesto que no vamos a dejar de lado las clásicas, por así decirlo. Sin embargo, pues no hay que cerrarnos a que únicamente es mecanoterapia o únicamente es recuperar fuerza, ¿no? Con los mecanismos tradicionales, sino que hay muchas nuevas líneas de investigación o bien ya hay tratamientos innovadores que nos puedan permitirle al paciente tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pues no olvidar de verdad que todo esto es parte únicamente de un tratamiento o de un acompañamiento en donde son muchas piezas las del rompecabezas las que tenemos que armar para lograr realmente la rehabilitación de un paciente. No es únicamente la terapia física, es muy importante, por supuesto, y yo soy de verdad, pues, fehaciente creedora de que el terapeuta físico es una parte fundamental en el tratamiento, pero no es la única. Hay que acompañarse de un equipo multidisciplinario. Como docente que fui hace algunos años en diferentes universidades, siempre les decía a mis alumnos, no se deben de olvidar que ustedes son una parte muy importante del rompecabezas, pero no son todo el rompecabezas. Nos tenemos que apoyar y tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de este apoyo multidisciplinario y con esto de verdad ofrecerle un tratamiento completo al paciente. No se vale que por egos, digamos, yo puedo todo, se va a quedar conmigo porque si no me lo roban. Pues, ¿qué te va a robar el nutriólogo, no? ¿Qué te va a robar el psicólogo, el urólogo, el médico en rehabilitación? Todo es parte del tratamiento completo y de verdad en un paciente con lesión medular le cambia la vida cuando es multidisciplinario. Así que bueno, pues con esto concluyo, les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues no sé si tenemos espacio para dudas, para preguntas. Sí, por supuesto. No sé, aquí nuestros asistentes en el aula de Blackboard tengan alguna duda. Mientras voy revisando nuestra transmisión en vivo en Facebook, porque también tuvimos bastante foro y bastante interacción para saber también las preguntas que tiene la gente en Facebook. No sé si alguno de aquí tenga alguna duda. Bueno, dicen a Karen, ¿todo bien? Qué bueno que les quedó Aquí veo claro. que me comentan en la diapositiva número 2, úlceras por decúbito. Fíjate que hay hay una actualización, cada año hay un congreso en México sobre infecciones de la piel, que antes se le llamaba úlceras por presión o, pues bueno, obviamente llagas o escaras, pues ya son términos completamente obsoletos. Y desde el 2019, si mal no recuerdo, desde el 2018, se les llama lesiones cutáneas por presión. Entonces, bueno, al final es lo mismo, pero bueno, son cuestiones de nominación, nada más. Ok, muchas gracias. Nos preguntaban en Facebook al inicio casi de la conferencia, no sé si a lo mejor ya se resolvió la pregunta, pero nos preguntaban que si existe un daño medular, hay poca probabilidad de caminar. Pues ya les decía que depende del nivel de lesión medular y la escala de Asia. Es decir, a lo mejor no tienen, o no sé si seguramente tenemos alumnos o público que nos escucha que pues nunca ha escuchado de esta clasificación. La escala de Asia nos dice qué tipo de lesión medular y qué nivel tiene. Es decir, si el nivel de lesión permite que el paciente tenga cierta fuerza,
o no tenga nada de fuerza. Y el nivel se refiere a qué tan alto está esa lesión, es decir, un pronóstico de marcha es mucho más probable en un paciente que tiene lesión torácica o lumbar, o sea, en la parte del pecho o en la parte de la cintura, ¿no? Digo, estoy hablando con los términos a lo mejor más coloquiales, pero sobre todo por si hay personas en el público que pues no tengan conocimiento de estos términos o conceptos anatómicos, ¿no? Pero si hay esa posibilidad o si hay este tipo de lesión a esos niveles, sí hay más posibilidades o un mejor pronóstico de marcha. No quiere decir que todo paciente con lesión medular no tiene ninguna posibilidad de marcha, ¿sale? Ahora puede ser una marcha asistida, como les decía, con estos aditamentos o con el apoyo de tecnologías de la rehabilitación. Muchas gracias. Sí, hablaba de escala de Asia, Héctor. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora, a nombre de Universidad Montreal, de nuestro rector, J. González, de la directora Mireya Araiza, que siempre nos apoya para acercar a sus alumnos estas conferencias bastante interesantes, que además nosotros que no somos del tema también aprendemos muchísimo. Y pues es algo muy nutrido, siempre propagar el conocimiento, tratar de llegar a todos los hogares posibles de esta manera con este proyecto, es precisamente el objetivo del proyecto de Genios Nocturnos. Para los que asistieron a hoy, les recuerdo que este proyecto de Genios Nocturnos, que ya llevamos a lo largo de todo el 2020 haciéndolo, siempre se realiza los últimos miércoles del mes, con distintos temas. Esperamos más adelante nos vuelva a acompañar la doctora o algún otro personal del CRIT, porque siempre es muy importante conocer todo el trabajo que ustedes hacen, que además yo diría que no es una profesión, sino una vocación lo que ustedes ejercen ahí. Felicidades por todo el trabajo que hacen por toda la sociedad y pues ya saben que nuestro apoyo siempre lo tienen. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos. De verdad, como te decía al inicio, esto es correspondido el cariño, pero también el compromiso con la institución es de allá para acá, pero de aquí para allá es mucho más. De verdad, muchas gracias también a todos. Y pues cualquier duda, también por favor tienes mi contacto y pues si no surge ahorita, pero surge después sobre este o sobre otros temas, cuenta con nosotros. Y pues ojalá muchísimas que sí, que gracias. se presente la oportunidad para pues volver a platicar con tu público. Y si no soy yo, ahí tenemos muchísima tela de dónde cortar en el CRIT, de verdad con colaboradores súper expertos en la materia, en su especialidad o en su área de trabajo, y con todo gusto podemos compartir el conocimiento. De eso se trata. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los asistentes. Ya son unos genios nocturnos y nos vemos en la próxima edición de Genios Nocturnos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Buena noche también para ustedes.